Ok, listo. Amigos de Epistemología de la Creatividad, ¿cómo están? Estamos en una nueva transmisión. En esta ocasión no vamos a trabajar temas específicos, vamos a trabajar los temas específicos que tradicionalmente manejamos. Vamos a hablar de un tema más general y vamos a abordar esos temas como la educación, como el mundo actual de pandemia, de manera transversal. Para esto, bueno, el tema va a ser crisis, pandemia y retos en América Latina, el caso de Colombia, y para eso estoy con dos muy buenos amigos, dos amigos colombianos que pues nos van a contar qué está pasando por allá, ¿no? Allá en este país que aparte pues está sonando mucho en las redes sociales lo que está pasando allá en Colombia. Son dos buenos amigos que yo conocí en un máster español allá en la Comunidad Valenciana, en la Universidad Jaume I. Y bueno, los presento. El primero es Carlos Aronulfo Rojas Salazar. Él es profesor de base del área de comunicación social y periodismo de la Universidad Surcolombiana. Tiene un doctorado en historia por la Universidad de Salamanca. Él se encuentra, me contaban, me explicaban hace rato, él se encuentra al sur de Colombia y al interior de Colombia. Y nos vamos al norte, y él está en la costa, en Cartagena de Indias, es Alfredo Pérez Caballero. Él es docente de la Universidad Libre de Colombia y es doctorando actual el doctorado de Asuntos Sociales de América Latina de la Universidad de Córdoba, Argentina. Chicos, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo están? Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Andrés. Nos sentimos muy honrados por participar en estos espacios de reflexión y debate académico. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Andrés, por invitarnos y por permitirnos contar un poco desde nuestra experiencia, la realidad de nuestro país. Y saludos a toda tu audiencia del canal. Perfecto. Pues gracias y nos arrancamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son los antecedentes y el contexto de la actual crisis en Colombia? ¿Qué nos pueden decir de eso? Bueno, los antecedentes son muy profundos en torno a esto. En la actual protesta tuvo un detonante que fue la reforma tributaria. Una reforma que el presidente la presentó ante el Congreso y ante el pueblo como una alternativa para poder cubrir un déficit que tiene financieramente el país. Pero digamos que esa fue la gota que rebasó la copa. Si nos ponemos a analizar los movimientos sociales en los últimos tiempos en Colombia, este no es un evento singular. Ya en el 2019 encontramos también una serie de protestas en octubre enmarcadas en estos movimientos que se generaron en toda América Latina y especialmente en Chile y en Bolivia y Ecuador. Sin embargo, prontamente esa protesta que se da en Colombia es sofocada debido también al tema de la pandemia que termina, digamos que disipando todo el movimiento social. Este, en realidad, el trasfondo de todos estos movimientos que se vienen dando desde el 2019 y que en el 21 ha resultado en un movimiento mucho más amplio, es la situación de vulnerabilidad del pueblo colombiano. Encontramos que casi el 75% del pueblo colombiano, más de la mitad, se encuentra en condiciones vulnerables a nivel económico. Esa situación ya ha llegado a unos niveles muy altos en donde las entidades internacionales se dan cuenta o han mostrado de la precariedad en la que vive el pueblo colombiano, uno de los pueblos que tiene mayor división económica en América Latina. Hay unos contrastes muy marcados en torno al tema educativo, en torno a la vivienda, en torno a los servicios elementales. Todo esto entonces encontramos que finalmente ha estallado en un movimiento mucho más organizado y mucho más belicoso. Finalmente encontramos que el último movimiento de este año ha tenido más de 40 muertos, desaparecidos, y que también está mostrando un gobierno con tintes autoritarios muy marcados, lo cual también es muy preocupante. Entonces vemos que este es como un panorama general de Colombia. Carlos. Sí, pues yo agregaría con
a lo que Alfredo acaba de decir, que Colombia además tiene unos altos índices de corrupción, ¿no? que han llegado a tal descaro que ya la gente no lo soporta, ¿no? No solo a nivel nacional, sino también a nivel regional, departamental, municipal, y eso cada vez es menos tolerable por la sociedad, ¿no? Una sociedad que también debido a la pandemia es mucho más digital, donde la información se mueve por unos canales no controlados por los medios del Estado ni por las grandes cadenas de televisión. Entonces es una información que llega directamente a la gente o la propia gente a través de redes sociales, a través de esos nuevos lenguajes comunicativos como el meme, mucho más fácil, mucho más directo, pues conoce la realidad del país y se indigna frente a esa realidad, ¿no? Entonces, por una parte, siente la pobreza, siente esa pobreza que Alfredo nos acaba de comentar, la siente en carne propia, y por otra parte, se indigna frente a la corrupción, ¿sí? Porque se siente pobre y al mismo tiempo ve cómo los recursos del Estado son desviados, ¿no? Son mal usados, ¿no? Y entonces ve que siente que hay plata, pero que esa plata no es usada de manera correcta, ¿no? Entonces se indigna ante eso, ¿no? Se indigna también ante el incumplimiento de una serie de tratos que el gobierno anterior de Juan Manuel Santos realizó con las FARC, la guerrilla que se desmovilizó, y este gobierno ha tenido como una especie de operación tortuga frente a cumplir lo que tenía que cumplir, y hay una serie de demandas sociales ahí que no cumplen, ¿no? Y por otra parte, también ha habido un aumento de asesinatos de líderes sociales, ¿no? En las regiones, ¿no? Y eso lo vive la sociedad y se indigna frente a eso, porque precisamente los medios de comunicación, no digo no los institucionales ni los grandes cadenas de comunicación, sino estas nuevas formas de comunicar, ¿no? Que están ahí presentes y que llegan masivamente, ¿no? Y entonces indignan, ¿no? Y eso de alguna manera, pues, ha hecho posible que sea tan masivo, ¿no? Porque lo interesante de lo que está sucediendo en Colombia es ver que es muy, muy masivo, ¿no? No solo en las grandes ciudades, no solo en Bogotá, Cali, Medellín, también en ciudades intermedias, como en las que estábamos nosotros, Cartagena, Neiva, Ibagué, pero también en pueblitos, ¿sí? En las regiones, en el interior, hay una serie de demandas, ¿sí? De otros actores sociales que nunca habían sido escuchados ni visibilizados, que ahora a través de las redes sociales se visibilizan ellos mismos, ¿no? Ellos mismos se están visibilizando y están diciendo, aquí estamos y miren nuestras problemáticas. Y eso me parece a mí bastante interesante. No, pues definitivamente muy interesante todo este contexto que nos plantean. Hablaban por ahí de las redes sociales, de la presencia de precisamente cómo este movimiento se estalla en redes sociales, que es precisamente una de las características de estos movimientos sociales que les llaman las mentadas primaveras, ¿no? Hubo también una primavera árabe y también estaba ahí los celulares, las redes sociales. Ahora también se está llegando mucho acá a México, bueno, San Luis Potosí, México, en todo México está llegando. Las imágenes, ¿no? Una que me llamó mucho la atención, más allá de los memes, más allá de las cifras también trágicas de los muertos, llega, por ejemplo, hay como un desnivel, un paso desnivel en una autopista y en las paredes está Colombia Unida. Lo censuran en redes, lo borran y lo vuelven a pintar 2 veces, ¿no? O sea, eso también, el graffiti, el arte. Ahorita en el mundo de pandemia el graffiti está creciendo un montón, ¿no? La inconformidad de la gente, las ciudades van a cambiar, ¿no? Entonces, bueno, lo estamos viendo y en este sentido, la siguiente pregunta es, ¿qué nos pueden decir por ahí se ha escuchado un poco de la primavera latinoamericana? No sé si tengan por ahí algunos datos de ello. Bueno, en torno a la primavera latinoamericana, que es un concepto bastante interesante, si uno comienza a analizar los movimientos que se dan en América Latina, de pronto nos damos cuenta que cada uno tiene unos elementos muy particulares. Por ejemplo, en Haití, el tema de la corrupción, en Argentina y Venezuela, algunas decisiones gubernamentales, en Brasil lo que es la reforma pensional, en Bolivia esos conejos que le hacía Evo Morales a la democracia, y Chile, bueno, vemos que el detonante fue la subida del ticket del metro. Sin embargo, cuando uno
comienza a analizarlos de una manera un poco más específica y más profunda, encontramos que hay un hilo conductor en todos estos movimientos sociales que desde el sur hasta el norte y del norte al sur vienen dándose en América Latina, y es un descontento generalizado con el sistema político y el sistema económico. Entonces finalmente encontramos que ya la población entró en una crisis en torno a esos temas. Por un lado, la política cada vez está más desfasada, una economía neoliberal que estrangula a una clase media, que cada vez se ve más en el filo de la pobreza, porque ya finalmente el concepto de clase media en América Latina y especialmente, por ejemplo, en el caso de Colombia, se está desdibujando. Ya va a haber ricos y pobres, esa clase media tiende lentamente a desaparecer por las condiciones políticas y económicas. Entonces vemos que finalmente se transforma en ese hilo conductor que podemos encontrar en todos estos países. Aparte de eso, y en el caso de Colombia, yo creo que Carlos lo tocó un poco, también encontramos el tema étnico, la representatividad de estas minorías étnicas que finalmente también se están viendo ahora abocadas a una participación política mucho más grande que la mera constitución o la mera norma escrita. Quieren que ese discurso que históricamente ha estado desde los años 90 especialmente se vuelva una realidad. En Colombia eso es un tema que también ha caldeado los ánimos y se ha transformado en caldo de cultivo para la protesta social. Hace poco salían las noticias un titular que decía ciudadanos e indígenas. Se pregunta uno, ¿todavía entonces el indígena no es ciudadano? Todavía seguimos viviendo en ese concepto de ciudadanía del siglo XIX. Entonces vemos que finalmente esto termina también generando unos movimientos sociales en toda América Latina. Y otro tema también muy importante es que finalmente en esa época de bonanza económica que se vivió en América Latina a finales de los 90 y un poquito a principios del siglo XXI, hubo un gasto desmedido por parte de los gobiernos que no previeron ciertos elementos como salud, educación, y que ahora no han podido dar respuesta a las necesidades básicas, porque ni siquiera son necesidades más allá, sino la básica de la población. Carlos. Sí, efectivamente, ¿no? O sea, una cosa interesante de lo que va de este siglo XXI, sobre todo esta segunda década y este concepto que se llama primavera latinoamericana, que se asocia como un despertar, ¿sí?, de la conciencia del ciudadano, un despertar político, ¿no? Porque cuando uno celebra las independencias de lo que nosotros nos preparamos, pues uno ve que eso fue guiado por unas élites políticas, ¿no? Pero 200 años después, digámoslo así, estos movimientos son movimientos de base, son movimientos juveniles, son movimientos de barrio, o sea, es la gente, ¿sí?, la gente del común que ha tomado una conciencia política, ¿sí?, que se siente parte de esta comunidad política y no se quiere sentir robada, o sea, que se preocupa por el bien común, ¿sí?, por el bien de todos, o sea, como buscando generar un nuevo pacto político, porque el pacto político que ha habido en la República durante estos 200 años, pues es un pacto que beneficia a unos, ¿sí?, que efectivamente incrementa los niveles de desigualdad, como Alfredo lo dijo ahora. América Latina se caracteriza por estos altos índices de desigualdad, ¿no? Y entre América Latina, pues Colombia creo que ocupa el primer puesto, ¿no, Alfredo? Entonces, la desigualdad de nuestro país es muy grande, ¿no? Y la gente de base, ¿sí?, que con una mayor conciencia política sale, ¿sí?, a buscar, están buscando maneras colectivas de organización, ¿no? Unos movimientos increíbles, es un despertar político bastante interesante, de ahí el concepto de primavera, ¿no? Ese surgimiento, ¿sí?, de esta nueva conciencia ciudadana, de una conciencia política que está soportada, yo creo, en su mayoría por los jóvenes. O sea, son los jóvenes los que les dicen a los papás, vamos, mire que nos están robando, nos están destruyendo, ¿no? O sea, es vandalismo más las cifras indecibles de gasto del Estado en corrupción que la destrucción de una puerta, de un banco, ¿no? Es más corrupto, ¿sí?, el aparato político y es el verdadero vándalo, por decirlo así,
que el muchacho que usa la capucha y va y destruye un bien público, ¿no? O lo que dices tú, o el que va y raya, ¿sí? Perdón, el que hace una expresión artística, ¿sí? Y hace un graffiti, ¿sí? Y está expresando ahí. Entonces dicen, vándalo, no es vándalo. Esas son las nuevas formas de comunicación que expresan precisamente la indignación ante la corrupción y también la indignación frente a un Estado como un Estado que usa mecanismos militares, ¿no? Dictatoriales, ¿no? La fuerza pública, ¿sí? Que reprime precisamente a este despertar político, ¿no? Y a los jóvenes, y los jóvenes de hoy se sienten indignados frente a eso, ¿no? Y entre más presión, lo que yo he visto es mayor fuerza de base. O sea, eso me parece lo increíble ahorita en Colombia, ¿no? Años atrás la gente se iba, se disipaba rapidísimamente. Estos jóvenes no. Los jóvenes de hoy, a través de las redes sociales, se organizan, se comunican y están ahí y se apoyan unos a otros de una manera que creo que yo no lo había visto aquí en Colombia, ¿no? Y entonces el Estado trata de disiparlos con la fuerza, pero ellos con la comunicación, con la creatividad, con el arte, están ahí presentes, ¿no? Y diciendo, oye, nosotros no somos vándalos, nosotros nos expresamos de otra manera, con cultura, nuestra indignación, porque es una indignación muy fuerte, es muy fuerte, ¿sí? O sea, aquí lo que hay es un descontento social profundo, ¿sí? Y esto, lo que ha sucedido en estos ya 17 días, digamos así, es lo que visibiliza eso que estaba ahí reprimido, ¿no? Reprimido por mucho tiempo, y que creo que este periodo de la pandemia ha acentuado muchísimo, ¿no? Los niveles de desigualdad y pobreza en el país. Ok, y en toda la región latinoamericana. Miren, me sonaron varias cosas. Aquí el movimiento más fuerte en México es el movimiento feminista, y está complicado porque las estábamos matando. O sea, México fue el país, ha sido ya algunos años seguidos el país más feminicida del mundo. Y es una cosa bien triste, es una cosa bien triste. Consecuencia de haber sido también, y qué le cuento a Colombia, de haber sido un narcoestado. O sea, la violencia lo rebasó todo, la narcocultura lo rebasó todo. Entonces, el movimiento feminista aquí está agarrando mucha fuerza, es un movimiento de base como los que dices. La ideología de género, todas estas debates de las nuevas masculinidades, la equidad, aquí están, pero calientes, ¿no? Porque son los temas, son las agendas que tenemos pendientes. O sea, no es posible que estemos matando a nuestras compañeras de vida, o sea, una cosa desgarradora, ¿no? Entonces, bueno, que también la región latinoamericana se la sabe, ¿no? La cultura del machismo, todo esto. Entonces, bueno, me sonó, estoy entusiasmado de que en América Latina, pues, estén despertando los jóvenes, ¿no? Porque ese es otro tema. Acá los trabajadores dejamos de tener, la generación de atrás de mí, dejaron de tener, tenían pensiones, nosotros ya no, nosotros nos tocaron las afores. La generación que sigue no le toca afores, estos chavos también ya vienen, ya entienden el futuro que más o menos les viene. Entonces, bueno, es como interesante en ese sentido, ¿no? Y estos movimientos sociales, ok, América Latina está en crisis, hay una serie de reclamos, pero luego se viene la pandemia. ¿Qué está pasando con la crisis sanitaria allá en Colombia? Cuéntenos. Bueno, yo creo que la crisis sanitaria ha golpeado por igual a toda América Latina. En el caso de Colombia, la crisis sanitaria ha tenido unos efectos muy fuertes en diferentes aspectos. Por un lado, el aspecto económico, el microempresario se ha visto totalmente abocado a la bancarrota, pérdida de empleo, la desestabilidad emocional que ha generado también el tema de la pandemia, el Estado que tiene que también enfrentar la situación en torno a la pandemia. Se dieron cuenta que, bueno, no hay hospitales, las camas en las urgencias son muy pocas, y finalmente
la pandemia también viene a convertirse en otro factor de incidencia al interior de estos movimientos sociales que se vienen generando en Colombia. Finalmente, la pandemia también se transforma en un catalizador del descontento poblacional al mostrar las deficiencias que tiene el país y sobre todo a mostrar los niveles de corrupción que históricamente ha presentado. Gran parte de los problemas de salud, de educación, son por lo que ya ha dicho Carlos, son por la corrupción. Colombia ha perdido tanto dinero por temas de la corrupción, como también ha ocurrido en México, como ha ocurrido en Argentina, como ha ocurrido en Ecuador, Perú, pero acá se ha visto mucho más evidente porque, bueno, estamos en un estado neoliberal en donde finalmente la educación se transforma y la salud se transforma en algo privado, en un negocio, y ahora en esta situación de precariedad económica, unida con una pandemia, con la incertidumbre laboral, ha generado que todo esto se termine atizando. Yo creo, como ustedes muy bien lo dijeron sabiamente, dentro de todo yo creo que hay que rescatar algo que ha servido para un despertar de los jóvenes. Los jóvenes han despertado y están mostrando una fuerza que yo creo que en el caso de Colombia no estaba prevista. Yo creo que el gobierno nunca había pensado que la juventud colombiana iba a liderar este movimiento social como lo ha venido liderando. Entonces vemos que finalmente, como te decía, la pandemia en Colombia está en un nivel, la tercera ola en la que estamos ahora ha sido una ola particularmente mortal. Ha habido demasiado muerto aquí en Colombia, la saturación de los hospitales, que finalmente también viene siendo un elemento que incide directamente en la manifestación, en el descontento, y que finalmente si no se logra unos acuerdos, no sabemos cómo va a terminar esta situación, porque esto no va a terminar como ha ocurrido anteriormente de manera espontánea. Va a terminar cuando finalmente se logren los objetivos trazados por todo el pueblo colombiano. Carlos. Sí, sí. Mira, a mí una cosa que me llama mucho la atención de lo que está ocurriendo hoy en relación a la pandemia, ¿no? O sea, lo primero es que siento que la gente tiene mayor indignación, ¿sí?, frente a la corrupción, frente a lo que pasa en el aspecto político, que miedo al contagio y a la muerte. Porque efectivamente, como Alfredo lo acaba de decir, Colombia es uno de los países con más contagios de la región, ¿sí? En América Latina es el tercero en número de contagios, después de Brasil y Argentina. Y de muertes, ¿no? Estamos llegando casi a los 80.000 muertos. En Colombia se están muriendo la última semana en promedio unas 478 personas diarias. Es una cifra aterradora. Y es una cifra aterradora en el sentido de que el sistema sanitario, el sistema de salud no estaba preparado, ¿no? Era un sistema pobre, ¿sí? Que también necesitaba recursos económicos y mire que la pandemia es el que vino a mostrar las vergüenzas de ese sistema, ¿no? Bueno, ya mucha gente lo experimentaba, ¿no? Pero digamos así que sacó a la luz pública una cantidad de deficiencias del sistema sanitario en el país, ¿no? Y efectivamente las muertes diarias, la incapacidad de las camas UCI, ¿sí?, que son para el cuidado de las personas ya que requieren esos cuidados ya muy, muy profundos, pues ya han colapsado en este momento en el país, ya han colapsado. Y entonces, pues, estamos paralelamente tenemos en este momento una crisis de salud, ¿sí? Una crisis de salud que pues, en este momento no, creo que no somos siendo tan conscientes, pero está ahí presente, porque es que la pandemia no es una realidad colombiana, ¿no? Por eso es pandemia, es una realidad mundial. Es una realidad mundial que nos está afectando a todos por igual, ¿no? O sea, unos países con mejores sistemas sanitarios y con una cultura más del autocuidado, pues han sabido afrontar mejor esta realidad, ¿no? Pero nosotros como latinoamericanos, más como estábamos hablando ahorita, más nacidos en la calle, más hacia el exterior, pues esto ha sido muy difícil para la gente, ¿no? Y ha sido psicológicamente también muy pesado, ¿no? Y qué decir económicamente, no estoy tocando la pandemia económicamente porque ha sido catastrófico, ¿no? En un país donde son economías sumergidas, donde la gente vive porque se rebusca la vida y porque consigue algún peso para sobrevivir, ¿no? Y encerrarse, pues para esa gente no es viable porque se muere de hambre.
¿sí? Y es precisamente esa gente la que se está saliendo a manifestar, ¿no? Se está afuera, sin desconocer que estadísticamente el país está pasando pues también paralelamente por una crisis sanitaria muy profunda, ¿no? Y que hay que ver qué pasa con eso, ¿no? Cómo afrontamos paralelamente la crisis de la salud del país. Pues sí, sin duda esta relación de la que hablan como el gran pendiente del derecho a la salud de cobertura universal y a nivel mundial sí quedó muy en evidencia, ¿no? O sea, híjole, también los hábitos, ¿no? Finalmente las enfermedades, dice Alfredo, pues lo que nos está, las oportunidades, también tú, Carlos, la oportunidad de cambiar, la oportunidad de aprender, híjole, las enfermedades enseñan cosas, ¿no? Va a crecer mucho la inmunología, los artículos científicos, vamos a voltear a ver las enfermedades, los historiadores van a voltear a ver las enfermedades otra vez. La malaria y el SIDA llegaron para quedarse. ¿Qué es lo que tuvo que hacer la sociedad? Modificar sus hábitos. Y va a pasar con el COVID. O sea, vamos a tener que, de eso se está hablando también mucho, ¿no? De modificar nuestros hábitos. Y pues bueno, ¿qué hacer en realidades de economías emergentes, ¿no? Como la región latinoamericana. Son retos grandes, ¿no? Vamos a ir abordando también esa parte.